Buenas, muchas gracias por acompañarnos a una edición más de Voz Deportiva, aquí desde el estudio de Teletica.com. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del inicio del Campeonato Nacional. El Apertura 2020 arranca este sábado con encuentros mañana, domingo y el lunes. Es un campeonato especial, es un campeonato diferente que va a estar marcado por la situación que se vive en el país con el COVID-19. Para hablar un poco sobre el tema de la parte médica y cómo va a estar funcionando en este torneo, tenemos como invitado al doctor Esteban Campos. El doctor, además de ser el médico del Deportivo Saprissa, forma parte de la Comisión Médica de la UNAFUT y con él vamos a estar hablando ciertos temas que van a ser trascendentes durante las siguientes semanas. Doctor, buenos días, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Un placer estar con ustedes y bueno, muy motivados porque se aproxima un torneo más. Perfecto, doctor, muchas gracias. Ya entrando a tema, doctor, es un campeonato diferente, es un campeonato que presenta retos diferentes tanto para la organización como para los equipos. Doctor, ¿considera usted, viendo la experiencia que tuvieron en el cierre del clausura y estas semanas de preparación, estamos preparados para tener un campeonato en medio de una pandemia? Bueno, yo creo que nos sirvió muchísimo la experiencia del torneo anterior, que fue un torneo corto, estamos hablando de prácticamente un mes y medio de torneo, en donde la pandemia en ese momento no estaba tan agresiva como el día de hoy. Cuando nosotros reiniciamos entrenamientos en el mes de mayo, teníamos 8 o 10 casos diarios en Costa Rica. Sin embargo, ya la situación pandémica ha cambiado y eso nos ha obligado a hacer algunos cambios en el protocolo para que sean un poco más estrictos y sobre todo trabajar la educación de jugadores, cuerpos técnicos, personal administrativo, porque se vuelve un reto mayor. Terminar ahora un torneo de prácticamente 5 meses es un reto mayúsculo en medio de una pandemia que ya tiene transmisión comunitaria en el país. Así que no podemos desvincular que los jugadores y todos los que estamos alrededor de los equipos también tenemos contacto con nuestras familias, también tenemos que ir a hacer algunos mandados, tenemos que ir al supermercado, en fin, estamos expuestos completamente a poder adquirir el virus y por lo tanto que el virus pueda entrar de lleno en el fútbol. Así que sin duda alguna es un reto mayúsculo. Doctor, después del parón que se dio en el torneo anterior y cuando se elaboró el protocolo fue digamos, trabajado meticulosamente por todas las partes y además recibió atención de muchas partes que alabaron el trabajo que se hizo para poder regresar al fútbol. Recordemos que cuando volvemos a jugar somos de los pocos países donde se estaría desarrollando el deporte en ese momento. ¿En qué aspectos ha mejorado el protocolo en estas semanas? Vamos a ver, el protocolo desde la primera versión que se hizo prácticamente tuvo unas 5 o 6 revisiones, tanto por todo el grupo de especialistas como también personeros del Ministerio, tanto de Salud como del Ministerio del Deporte, así que poco a poco se fue enriqueciendo. Para el inicio de este torneo no ha sido la excepción, el Ministerio nos pidió hacer algunas revisiones y hemos sido un poquito más estrictos, sobre todo en el control administrativo y logístico alrededor del protocolo. Sentimos de que ocupábamos la participación y el compromiso tanto de los entrenadores, gerentes deportivos, gerentes generales, presidentes, porque esto no es solamente la responsabilidad del médico, sin duda alguna todos tenemos que colaborar y bueno, pues lidiar con grupos de 28 jugadores no es fácil, son muchas personas al mismo tiempo y esto conlleva que todos tenemos que estar completamente comprometidos. Sobre todo también entendiendo y parte de lo nuevo que ha tenido este protocolo es que al ya tener una transmisión comunitaria instaurada en el país, sabemos que se van a producir casos sospechosos, vamos a tener casos confirmados y que eso nos va a llevar también a que tenemos que apegarnos a los lineamientos nacionales en la atención de la pandemia contra el COVID, que ya el protocolo de la UNAFUT que se creó escapa ya de este tipo de manejo, porque este protocolo del ministerio está por encima del protocolo de la UNAFUT y por lo tanto tenemos que apegarnos a esos lineamientos en el manejo de casos. Comprendo, doctor.
obviamente el aumento exponencial en los casos en el país ya afectó el fútbol. Tenemos 2 casos en Cartaginés, tenemos el caso de Barrantes en el Saprissa, que si bien es cierto, no dio positivo, sí ha tenido que guardar 2 cuarentenas seguidas por su cercanía con positivos. ¿Esto se va a seguir presentando durante el torneo? ¿Es esto lo que ustedes esperan? Sí, es que es inevitable, y como nosotros hablábamos con los entrenadores y los cuerpos técnicos de todos los equipos, hay muchas personas alrededor de los jugadores y de miembros del cuerpo técnico que tal vez yo me cuido, pero resulta que quien está a la par mía no se cuidó o fue contagiado y por ende me afecta a mí. Veamos que los lineamientos incluso establecen que si hay un miembro de la familia que sale positivo, automáticamente los que conviven en ese núcleo familiar también son catalogados positivos. Y los primeros casos que se dieron, tanto en el Deportivo Saprissa como en Cartaginés, eran casos asociados a un contacto con un caso positivo. Y ahí empieza a tejerse un montón de contactos que nos van a obligar a que esto va a seguir aumentando y que vamos a tener que seguir tomando decisiones radicales de aislamiento. Ahora, esas decisiones van a depender mucho de la investigación epidemiológica que se genere, pero sería totalmente iluso pensar que no vamos a tener casos de COVID ya en el campeonato nacional. Comprendo. El campeonato está formulado de manera que se van a estar jugando como mínimo 10 fechas con una tercera ronda que dependería mucho de en qué momento esté la epidemia en el país. ¿Es esto correcto? Entonces, para ustedes, dentro de, digamos, lo que es ya de la parte de la UNAFUT, la comisión, ¿qué aspectos estarían ustedes analizando de aquí a 10 jornadas para decidir si se sigue o si no se sigue con el campeonato? Okay. Algo importante fue que al ir finalizando el torneo anterior y ya se venían teniendo reuniones para la organización del nuevo torneo, una de las recomendaciones que nosotros le hicimos a los presidentes y a la UNAFUT específicamente es que había que trabajar en un modelo de torneo que ya contemplara las situaciones de la epidemia y que diera las soluciones a los diferentes escenarios. Por eso se hizo un torneo más corto, de menos partidos, donde hay partidos domingo, justamente para tomar en consideración que si hay que aislar jugadores o suspender partidos, se puedan suspender y reprogramar posteriormente, pero que el campeonato continúe. Y el gran objetivo es llegar a la fecha 10 del torneo, porque ahí sería, digamos, la primera zona segura que tiene el campeonato. Pero todo está diseñado pensando en escenarios posibles y que ojalá, si se dieran casos, podamos reprogramar y que posteriormente se ponga al día los partidos que quedaron pendientes. Doctor, ¿ustedes se encuentran en una situación similar a la que se encuentran las autoridades de salud del país, en la cual ustedes pueden aconsejar qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cuál es la mejor manera de enfrentar las burbujas, enfrentar el día a día? En su experiencia, ¿qué tan receptivo ha sido tanto jugadores como cuerpos técnicos y todas las personas que están involucradas en poder llevar a cabo, en poder realizar el campeonato, de los consejos y los lineamientos que se han dado? Mira, como todo en la vida, hay personas que se adaptan muy fácil a los cambios, hay otras personas que les cuesta más. Sí te puedo decir que ha sido un trabajo duro, y lo que los colegas de los otros equipos me refieren es que la experiencia de ellos es exactamente la misma. Hay que estar pues muy encima de que los protocolos se cumplan, porque estamos lidiando con una condición que no es lo normal en el fútbol. Cuando durante toda tu formación desde pequeño has practicado el fútbol, estás acostumbrado a que las cosas, abrazar al compañero, celebrar goles, tener un contacto muy íntimo entre los unos y los otros, y que de un pronto a otro te digan que tenés que mantener un distanciamiento, que no puedes saludar de mano, que no puedes abrazar, que no puedes celebrar bien un gol. Entonces, todo eso causa un impacto. Andar con cubrebocas en toda una sesión de entrenamiento no es fácil para los entrenadores, para los cuerpos técnicos. Estás dentro de un camerino, por ejemplo, con un cubrebocas o una careta. Todas estas son condiciones que definitivamente son un reto, porque no es fácil adaptarse a esto, no es la esencia fundamental del deporte. Pero bueno,
Entendemos que el fútbol se reactiva en esas condiciones, eso es lo que tenemos que ajustarnos y bueno, pues yo creo que poco a poco hemos ido causando esa conciencia en todos los equipos. Doctor, yo creo que esto es algo que se lo cuestiona mucha gente, es un cuestionamiento que he oído en la calle hablando, bueno, ya no en la calle, ¿verdad? Obviamente, pero hablando con amistades y familiares y es un sentimiento en redes sociales. Tal vez explicarle a la gente cuál es la importancia de tener todos estos protocolos afuera del terreno de juego, cuando ya en el terreno de juego sí no se va a poder dar esa separación, los jugadores van a estar cerca, van a chocar, van a hablarse más cerca. ¿Qué tan importante y por qué es importante toda esta parte que se da fuera, pensando en que no va a haber distanciamiento una vez que estén dentro del terreno de juego? Mira, hay algo importante que la gente tiene que entender. Si bien es cierto, en un partido de fútbol hay contacto físico como parte de la actividad deportiva, ya un estudio ha demostrado que en realidad el contacto íntimo que se necesita para transmitir el virus no es lo frecuente en el fútbol. Porque yo te pregunto, en un espacio de una cancha de fútbol, los jugadores están totalmente distribuidos en un área muy grande, donde es un área totalmente ventilada, donde hay condiciones que te permiten mantener una distancia entre un jugador y otro, y los momentos de contacto son momentos de que tal vez chocaste la pierna, chocaste la rodilla, empujaste a otro, jalaste la mano, pero el contacto íntimo real que se estipula como riesgo de contagio no existe realmente. Por eso es que la práctica del fútbol, el riesgo de contagio dentro de la competencia es muchísimo menor que si, por ejemplo, estuvieras compartiendo en una habitación con un compañero o una compañera por más de 15 minutos. O sea, una reunión en una oficina de 15 minutos ya es un factor de riesgo para el contagio. ¿Por qué? Porque estás interactuando sin moverte, uno cara a cara frente al otro, y donde realmente los fluidos corporales o la misma saliva pueden entrar en contacto más fácil uno con el otro. Y eso tal vez a la gente le ha costado entenderlo. Ahora, los protocolos lo que garantizan definitivamente es minimizar el riesgo. Por eso ponemos distanciamientos en los camerinos, que no se saluden, que no se duchen en el estadio, sino que vayan a sus casas, que lleguen cambiados a los estadios o a los centros de entrenamiento, estrictos con el protocolo de lavado de manos cuando ingresan al estadio, cuando salen al entrenamiento, cuando regresan del entrenamiento. En fin, todo esto lo que hace es minimizar el riesgo de contagio. Comprendo. Doctor, obviamente la situación ha obligado a los diferentes cuerpos médicos y encargados de la salud de los jugadores a enfrentar una realidad totalmente diferente a la que estaban viviendo al inicio de año. ¿Qué tan importante ha sido tal vez el compartir cómo van ustedes atacando el problema entre los diferentes cuerpos médicos que conforman los equipos de la primera división? Mira, yo creo que hemos tenido una excelente oportunidad para hacer un grupo de trabajo a nivel médico. Yo creo que nunca se le había dado tanta importancia al médico de un equipo como en esta pandemia, porque realmente estamos enfrente de tomar muchas decisiones importantes y yo creo que en buena hora, tal vez en muchos años que tengo yo de estar en el fútbol, al médico nunca se le ha dado realmente el lugar que amerita. Y yo creo que los equipos han entendido que en este momento un médico es vital para poder canalizar todas las decisiones que se tienen que tomar alrededor del equipo de fútbol. Nosotros tenemos muy buena comunicación, los 12 médicos de la primera división, estamos intercambiando información científica, nos hablamos qué pasó en uno u otro lugar y nos apoyamos mutuamente, y yo creo que esto ha sido algo muy valioso para que podamos sacar adelante esta gran labor. Comprendo. Doctor, ¿qué otros retos a ustedes como
factores a la hora de pensar en la salud de los jugadores les ha traído esta pandemia, a la hora de pensar que el entrenamiento es diferente a lo que era antes, el manejo del grupo es totalmente diferente? ¿Qué les ha cambiado, además de todo lo que está relacionado obviamente con el COVID, qué les ha cambiado en estos meses? Mira, yo creo que cosas importantes es, me recuerdo que las personas hablaban, cuando el fútbol regrese va a ser una lluvia de lesiones. Prácticamente fueron mínimas las lesiones en el fútbol el torneo anterior. Decían, no va a haber ritmo de competencia. Bueno, yo creo que los equipos demostraron que el torneo cerró en un ritmo bastante bueno de competencia. Y yo creo que eso también ha sacado a la luz de que los jugadores estaban en muy buen estado físico, que la base de ellos era muy buena, que los preparadores físicos hicieron muy buen trabajo durante el tiempo de domicilio, de cuarentena absoluto, y yo creo que todo eso es muy rescatable. El improvisar trabajos para la casa, por ejemplo, nosotros en el Deportivo Saprissa les dimos bicicleta estacionaria a todos los jugadores para poder hacer sesiones de spinning, trabajos individualizados con pesas. Todo esto ha sido un reto, ¿verdad? Una pretemporada que inició también siendo un reto, donde las pretemporadas habituales era ir a la playa, ir a la montaña, tener muchos partidos amistosos, y tal vez fue una pretemporada completamente diferente. Pero bueno, nos damos cuenta que también podemos adaptarnos y que también podemos improvisar. Y yo creo que siempre que hay crisis es una nueva oportunidad para replantearse hacer las cosas diferentes y poder buscar formas de éxito diferentes. Perfecto, doctor. Yo creo que nos queda realmente claro cómo se estaría afrontando el crecimiento de casos en el país y cómo esto podría afectar el fútbol en este inicio de temporada. Queremos agradecerle por su tiempo, queremos agradecerle a todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión de teletica.com en Voz Deportiva. Manténganse siempre informados siguiéndonos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web. Muy buenos días y muchas gracias por su compañía.